Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos mejor guardados de vuestras series y actores favoritos. Hoy, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que finalmente estamos a punto de resolver. Y es que, ya sabemos el secreto de la felicidad de Can Yaman en el set. Sí, habéis leído bien. Ese carisma desbordante, esa energía contagiosa, esa sonrisa que derrite corazones, ¿de dónde viene? ¿Qué ingredientes mágicos utiliza nuestro queridísimo Can Yaman para ser el alma de la fiesta en cada proyecto en el que participa? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el backstage, a husmear entre bambalinas y a descubrir esas claves que hacen de Can un compañero de trabajo excepcional y de sus rodajes, lugares donde la magia parece ser una constante. Si todavía no lo habéis hecho, os invito de corazón a que le deis ese poderoso botón de suscribirse y activéis la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Comenzamos esta deliciosa investigación. Siempre que vemos a Can Yaman en pantalla, nos cautiva. Su presencia es magnética, su profesionalismo es innegable, pero hay algo más allá de su talento actoral, algo que lo hace brillar con luz propia en cada set de filmación. Hemos escuchado rumores, hemos visto gestos, hemos leído entrevistas donde sus compañeros hablan de él maravillas, pero ¿cuál es esa fórmula secreta? Pues bien, después de mucho indagar y conectar los puntos, hemos descubierto que el secreto de Can Yaman en el set se basa en una combinación fascinante de varios pilares fundamentales: su autenticidad, su ética de trabajo impecable, su genuino aprecio por su equipo y, por supuesto, ese toque de diversión que él sabe inyectar en cada momento. La autenticidad, un pilar fundamental que crea conexiones reales. Empecemos por la autenticidad. Can Yaman no es un actor que se esconda detrás de una máscara. Es un ser humano real con sus virtudes y sus momentos, y esa transparencia es lo que más valoran sus colegas. Él llega al set, se presenta con una sonrisa, con ganas de crear algo hermoso juntos. No impone, colabora. Escucha las ideas, aporta las suyas con respeto y siempre está dispuesto a dar un extra. Los que han trabajado con él comentan que transmite una energía muy positiva desde el primer momento. No hay divismos, no hay pretensiones. Es simplemente Can, el actor que ama su profesión y que quiere que cada proyecto sea un éxito, no solo para él, sino para todos los que están involucrados. Esta honestidad en su trato crea un ambiente de confianza y camaradería que es esencial para que cualquier equipo funcione a la perfección. Cuando un actor principal irradia esta humildad y esta cercanía, es como si pusiera la primera piedra para que la buena vibra se extienda por todo el set. Su autenticidad se manifiesta en pequeños gestos que, para quienes lo rodean, dicen mucho más que grandes discursos. No se trata de posar para las cámaras o de dar entrevistas preparadas. Se trata de ser el mismo, incluso en los momentos más mundanos del rodaje. Por ejemplo, se ha observado en diversas ocasiones cómo Can se acerca al equipo técnico para preguntarle sobre su día, para interesarse por sus vidas fuera del set, o simplemente para compartir una anécdota. Esta curiosidad genuina por las personas con las que trabaja crea un vínculo humano que trasciende lo meramente profesional. No los ve como meros engranajes de una maquinaria, sino como individuos con sus propias historias y desafíos. Esta empatía es una cualidad que rara vez se encuentra en figuras públicas de su calibre y que sin duda alguna alimenta la positividad en el ambiente. Además, su autenticidad le permite ser vulnerable cuando la escena lo requiere. No tiene miedo de mostrar sus emociones, de entregar una actuación cruda y honesta, lo que a su vez inspira a sus compañeros a hacer lo mismo. Es como si su propia apertura emocional sirviera de permiso para que los demás también se permitieran ser más reales y entregados en su trabajo. Esta disposición a ser transparente, a mostrarse tal como es, sin artificios, es un regalo para cualquier producción. Fomenta un ambiente donde todos se sienten más cómodos para expresarse y crear, sabiendo que serán recibidos con comprensión y respeto. Una ética de trabajo impecable, el motor de la excelencia y la inspiración. Pero la autenticidad por sí sola no es suficiente. Y aquí es donde entra en juego su impresionante ética de trabajo. Can Yaman es conocido por ser un profesional hasta la médula. Llega temprano, se prepara a conciencia, conoce sus líneas al dedillo y está dispuesto a repetir una escena tantas veces como sea necesario hasta que quede perfecta. No se conforma con un suficiente. Él busca la excelencia en cada toma. Y esto no pasa desapercibido. Los directores, los guionistas, los compañeros de reparto, e incluso el personal técnico,
todos aprecian enormemente esta dedicación. Ver a alguien tan entregado a su trabajo inspira a los demás a dar lo mejor de sí mismos. Es un efecto dominó, ¿veis? Cuando el líder del proyecto demuestra tal compromiso, todo el equipo se siente motivado a seguir su ejemplo. No es solo un actor talentoso, es un líder natural que inspira con su ejemplo. Su preparación es exhaustiva. No solo se limita a memorizar diálogos, sino que se sumerge en la psicología de sus personajes, buscando comprender sus motivaciones más profundas. Esta dedicación a la interpretación se traduce en actuaciones memorables que elevan el nivel de toda la producción. Los directores saben que pueden confiar en él para darlo todo en cada escena, incluso en aquellas que son físicamente exigentes o emocionalmente agotadoras. Y esa fiabilidad es oro en la industria del entretenimiento, donde los tiempos de rodaje suelen ser ajustados y las presiones intensas. Un aspecto crucial de su ética de trabajo es su puntualidad y compromiso. Siempre llega a tiempo, listo para empezar, y se queda hasta que la jornada laboral termina, incluso si eso implica largas horas y condiciones difíciles. Esta disciplina es un reflejo de su profundo respeto por el tiempo y el esfuerzo de todos los involucrados. No es un actor que se cree con derecho a privilegios, por el contrario, se integra perfectamente en la dinámica del equipo, demostrando que el éxito es un esfuerzo compartido. Esta actitud ejemplar nivela el campo de juego y fomenta un sentido de unidad y propósito común. Apreciación genuina por el equipo, el ingrediente secreto del buen ambiente. Ahora hablemos de algo que quizás sea el ingrediente secreto más delicioso, su genuino aprecio por su equipo. Can Yaman no olvida a nadie. Desde el director hasta el asistente de producción, pasando por el maquillador, el peinador, el vestuario y los técnicos de sonido y luz, todos son parte fundamental de la creación de una serie o película. Y Can lo sabe. Hemos visto innumerables veces cómo agradece públicamente a su equipo, cómo les dedica momentos de reconocimiento, cómo se preocupa por su bienestar en el set. Los vídeos de fans o las pequeñas entrevistas que surgen del backstage a menudo lo muestran compartiendo un café, bromeando o simplemente teniendo una conversación cordial con ellos. Este tipo de gestos, que para algunos pueden parecer pequeños, son en realidad gigantescos para crear un ambiente laboral positivo. Demuestra que valora el esfuerzo colectivo y que entiende que el éxito de un proyecto es el resultado del trabajo de muchas personas. Esta humanización del proceso, esta conexión real entre el actor principal y el resto del equipo, es un tesoro invaluable en la industria. Su agradecimiento no se limita a palabras. Se puede ver en sus acciones. Por ejemplo, en varias ocasiones se ha documentado cómo Can ha compartido comida con el equipo durante los descansos, o cómo ha ofrecido ayuda en tareas sencillas que están fuera de su rol principal, simplemente para contribuir al buen funcionamiento general. Estos actos de humildad y servicio crean un ambiente de respeto mutuo y fortalecen los lazos entre todos. Cuando un actor de su nivel demuestra tal consideración, es un mensaje poderoso para todos los demás, que el trabajo de cada uno es importante y valorado. En un entorno que a menudo puede ser competitivo y exigente, el reconocimiento de Can hacia su equipo actúa como un bálsamo. Crea una atmósfera donde la gente se siente vista, valorada y apreciada. Esto no solo mejora la moral, sino que también fomenta una mayor colaboración y compromiso. Cuando las personas sienten que su contribución es reconocida, están más dispuestas a ir más allá, a ofrecer ideas innovadoras y a trabajar juntas de manera más efectiva. Es un círculo virtuoso que beneficia a todos, desde el protagonista hasta el miembro más joven del equipo. Diversión y buen humor, el toque mágico que alivia la tensión. Y por último, pero definitivamente no menos importante, está ese toque de diversión y buen humor que Can Yaman sabe infundir en cada momento. Un rodaje puede ser largo, extenuante y a veces estresante. Y en esos momentos un poco de ligereza, una broma oportuna, una anécdota divertida, pueden marcar una diferencia abismal. Can tiene esa habilidad innata para aliviar la tensión, para hacer reír, para crear un ambiente relajado donde la creatividad fluye sin obstáculos. Imaginaos estar horas y horas en un set, repitiendo la misma escena. Si el ambiente es gris, la energía se agota rápidamente. Pero si hay alguien que saca una sonrisa, que propone un juego rápido o que simplemente cuenta algo gracioso, todo cambia. Ese es el arte de Can Yaman. No se trata solo de actuar bien, sino de ser un buen compañero, alguien con quien es un placer compartir el día a día, incluso en las circunstancias más exigentes.
Los actores, al hablar de él, a menudo mencionan su sentido del humor, su capacidad para mantener una atmósfera ligera y alegre. Y eso, mis amigos, es contagioso. Su sentido del humor. No es burlón ni hiriente, es un humor inclusivo y positivo que busca sacar lo mejor de cada situación. Puede ser una ocurrencia ingeniosa durante una pausa, un gesto cómico para romper el hielo, o incluso una imitación graciosa de una situación vivida. Lo importante es que su humor tiene el efecto de relajar el ambiente, disipar el estrés y hacer que el trabajo se sienta menos como una obligación y más como una experiencia compartida y disfrutable. Recordemos algunas de las anécdotas que han trascendido del set. Las risas que se escuchan de fondo en algunos vídeos, las miradas cómplices entre Khan y sus compañeros cuando una escena se torna particularmente intensa, o esos momentos espontáneos de bromas que se intercalan entre tomas. Estos instantes, aunque parezcan efímeros, son los que realmente construyen la camaradería y el espíritu de equipo. Un set de rodaje puede ser un microcosmos de la vida, con sus propios desafíos y tensiones, y la capacidad de Khan para introducir ligereza y alegría en ese contexto es una cualidad invaluable. Es lo que hace que la gente quiera ir a trabajar cada día, sabiendo que, a pesar del esfuerzo, habrá momentos de risa y buen compañerismo. Ejemplos concretos, momentos que revelan su personalidad. Para ilustrarlo un poco más, pensemos en ejemplos concretos. ¿Recordáis cuando se filtraron esas imágenes de Khan Yaman riéndose a carcajadas con Deniz Baisal durante el rodaje de Erkencicus? O aquellas otras donde se veía compartiendo un momento cómplice con su entonces director, Arba Irak, mientras preparaban una escena particularmente emotiva. Esos pequeños destellos, esas instantáneas de felicidad y complicidad, no son fruto de la casualidad. Son el reflejo de una persona que sabe cómo construir relaciones, cómo fomentar la unidad y cómo asegurarse de que el trabajo, a pesar de ser intenso, sea también una experiencia gratificante. Es esa empatía, esa capacidad de conectar a nivel humano, lo que lo convierte en un actor tan querido y respetado en el ámbito profesional. Él no solo interpreta a sus personajes, sino que vive plenamente la experiencia del rodaje, y lo hace rodeado de gente a la que considera parte de su gran familia. Otro ejemplo palpable de su aprecio por el equipo se vio durante la grabación de Dolunay. En una ocasión, el equipo técnico se enfrentó a un problema inesperado con el equipo de iluminación que amenazaba con retrasar la jornada. En lugar de esperar pasivamente, Khan se acercó a preguntar cómo podía ayudar, incluso ofreciendo su ayuda para mover equipos o simplemente para mantener el ánimo del equipo. Este tipo de involucramiento, donde un actor principal se pone a la altura de los demás, demuestra un liderazgo inspirador y un compromiso real con el éxito colectivo. También en sus proyectos más recientes como Sandokan, hemos visto testimonios de colegas que resaltan su generosidad en el set. Se dice que no duda en compartir consejos, en escuchar activamente las ideas de otros actores, e incluso en ofrecer apoyo en momentos de duda o inseguridad. Esta actitud colaborativa y altruista es lo que realmente marca la diferencia en un entorno tan demandante como es el de una producción audiovisual. La felicidad de Khan, un catalizador de éxito colectivo. Y es que cuando hablamos de la felicidad de Khan Yaman en el set, no nos referimos solo a su estado de ánimo individual, sino a cómo su presencia y su forma de ser contribuyen a la felicidad y al buen funcionamiento de todo el equipo. Un actor que llega con una actitud positiva, que trabaja duro, que aprecia a sus compañeros y que sabe cómo mantener la calma y la alegría, es un imán para el éxito. No es de extrañar que sus proyectos tengan esa chispa, esa calidad que nos enamora como espectadores. Detrás de cada escena perfecta, de cada mirada intensa, de cada momento de comedia, hay un equipo trabajando en armonía, y Khan Yaman es, sin duda, uno de los grandes artífices de esa armonía. Su energía positiva es contagiosa. Cuando él llega al set con una sonrisa y una actitud proactiva, es casi imposible que los demás no se contagien de ese espíritu. Esto crea una dinámica de trabajo donde la gente se siente inspirada y motivada a dar lo mejor de sí misma. No se trata de una actuación superficial, sino de una genuina vocación por hacer de cada día de trabajo una experiencia productiva y agradable. Además, su capacidad para gestionar la presión del set es notable. En lugar de dejarse abrumar por los plazos ajustados o los imprevistos, Khan aborda cada desafío con una actitud calmada y resolutiva. Esta serenidad se transmite al resto del equipo, ayudando a mantener la compostura y a tomar decisiones más efectivas. Es como un ancla en medio de la tormenta, que ayuda a mantener a todos enfocados en el objetivo común. La receta perfecta,
una fórmula humana para el éxito. Así que la próxima vez que veáis una serie o película protagonizada por Kanyaman, recordad que esa magia que percibís en pantalla es el resultado de un esfuerzo colectivo, un esfuerzo en el que él juega un papel fundamental. No es solo un actor, es un catalizador de buena energía, un compañero de equipo ejemplar y un profesional que entiende que el éxito se construye entre todos. Su secreto no es un truco de magia, es simplemente una fórmula humana, una combinación de respeto, dedicación, gratitud y alegría. Y esa, mis amigos, es la receta perfecta para ser feliz en cualquier lugar y, por supuesto, también en el set. En resumen, hemos desgranado hoy el misterio que rodeaba la felicidad de Kanyaman en el set de rodaje. Hemos descubierto que se basa en 4 pilares clave: su autenticidad, que lo hace cercano y genuino, su impecable ética de trabajo, que inspira y motiva, su genuino aprecio por cada miembro del equipo creando un ambiente de respeto y camaradería, y su innegable toque de humor y diversión, que alivia la presión y fomenta la creatividad. Kanyaman no solo brilla en pantalla por su talento, sino por ser un excelente ser humano y un profesional que entiende el valor del trabajo en equipo y la importancia de crear un ambiente positivo. Él es la prueba viviente de que la felicidad en el trabajo no es solo un deseo, sino una realidad que se puede construir día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta fascinante investigación. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo desvelando este secreto. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Os sorprendió alguna de las claves? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y responderos. Y si os ha gustado este vídeo y queréis seguir descubriendo los secretos del mundo del entretenimiento, no olvidéis darle un grandísimo me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal y activad la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y, por supuesto, mucha más pasión por el cine y las series. Hasta la próxima, queridos amantes del entretenimiento.